Bueno, pues parecía que en el transporte estaban todas las trampas inventadas y parece ser que en el puerto de Valencia hay unos aguilillas haciendo la competencia desleal a la gente que quiere andar bien. Vamos a escuchar a este compañero a ver qué buenas nuevas nos trae desde el puerto de Valencia. Hola Tony, buenos días. Una pregunta, a ver si la puedes poner ahí en el canal, a ver si qué contestan, a ver qué dicen. Que hay muchos que llegan a un sitio, al puerto de Valencia, por ejemplo, y cuando están dentro del puerto sacan la tarjeta y dentro del puerto andan con el tacógrafo puesto en O. Y dicen los jefes que se puede andar poniendo el tacógrafo en O. A ver si puedes solucionar esa duda, hombre. Sacarla ahí en el canal. Gracias. Venga, Tony, muchas gracias. Ponlo, que eso lo están haciendo por ahí muchos y dicen que es legal. Los listos estos, los empresarios. Gracias, Tony. Un saludo. Tony, eso de O, sacan su tarjeta y andan sin tarjeta y ponen el camión en no. ¿Vale? Que quede claro. Gracias. Bueno, pues básicamente entran al puerto, paran, sacan la tarjeta del tacógrafo, es decir, cierran jornada, se supone que cierran jornada, ponen el tacógrafo en modo out, trabajan por dentro del puerto, se mueven entre las terminales, ahora dejo un contenedor vacío, me voy a la otra, cojo uno cargado, que esto pues supone bastante tiempo, depende de las colas que hay en las terminales, y cuando van a salir del puerto, vuelven a meter su tarjeta, inician jornada y continúan. Yo no lo voy a responder porque cuando a mí me llegó esto, yo hablé con mi buen amigo Miguel Ángel, de la sección Miguel Ángel Pregunta. Y entonces Miguel Ángel me dijo, oye, Tony, déjame que haga unas cuantas llamadas, que me entere bien y te voy a dar una respuesta. Y entonces, como la respuesta de Miguel Ángel me gustó mucho, como la respuesta de Miguel Ángel me gustó mucho, pues dije, oye Miguel Ángel, con tu permiso déjame que ponga tus audios en vez de decirlo yo. Y me dijo, sí, adelante, tírale millas. Y a ver, por aquí tengo yo los audios. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está Miguel Ángel? Vale, aquí estás. Porque el modo out es para cuando vas circulando por sitios que están exentos de tacógrafo. Entonces, si hay alguna ley, alguna norma que diga que el tacógrafo dentro del puerto no es obligatorio, sería legal. Yo es la primera vez que oigo que dentro del puerto el tacógrafo no es obligatorio. No la hay. Sinceramente. De todas maneras, déjame que lo consulte, déjame que haga un par de llamadas y te contesto. Pero yo me parece que el jefe les está tomando el pelo, pero bien a gusto, vamos. Por ponerte un ejemplo, el tacógrafo tú lo pondrías out cuando vas a Marruecos, porque Marruecos no existe el tacógrafo, no es obligatorio llevar el tacógrafo. O sitios, o hay algunos trabajos de camión, por ejemplo, que están exentos de tacógrafo, lo que eran antes las recogidas de leche, antes ponían el tacógrafo en out, y ahora mismo no se me ocurre, pero sé que hay algunas faenas que están exentas de tacógrafo, entonces el tacógrafo se pone out. Pero dentro del puerto a mí me suena eso muy raro, pero de todas maneras
déjame que lo consulte. Hola Tony, vamos a ver. Con respecto a la pregunta esta que me has hecho. La tarjeta siempre dentro del tacógrafo. No se puede sacar la tarjeta bajo ningún concepto. En el puerto, dentro del puerto, solo estás exento de poner el tacógrafo en funcionamiento normal si ese vehículo nunca, y digo nunca, sale del puerto. Un vehículo que está en un recinto cerrado y solo se mueve dentro de ese recinto cerrado y no sale a vía pública, está exento de marcar los horarios y toda la hostia en el tacógrafo, pero tiene que llevar la tarjeta puesta. ¿Por qué? Porque tú te puedes tirar toda la mañana moviendo contenedores dentro del puerto y luego por la tarde tu jefe te dice, ahora te coges un contenedor y te vas a llevarlo a tal sitio. Entonces en la tarjeta queda registrado que tú has trabajado por la mañana, por la tarde y por la noche. Y esos son 6.000 euros de multa. Los camiones, todos los vehículos que salgan del puerto, tiene que funcionar el tacógrafo de manera normal. Están exentos, por ejemplo, de tacógrafo, pues camiones hormigoneras, por ejemplo, que no excedan de un radio de trabajo de 50 kilómetros, camiones de policía, camiones de basura. Hay muchos vehículos que están exentos de el funcionamiento del tacógrafo, pero, o sea, que pueden poner el tacógrafo en out, pero siempre la tarjeta dentro. Tiene que ir siempre la tarjeta dentro. Y esto que me dices de que les obligan a poner en out, sinceramente no sirve de nada, porque tienen que llevar la tarjeta en el tacógrafo y la tarjeta les sigue registrando todos los movimientos. Lo único que sirve poner el out es para el tema de horas de presencia y posibles reclamaciones de horas extras, pero por lo demás no sirve de nada. Espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu respuesta, de verdad. Y en fin, ya sabemos dos cosas. Una, que no se puede andar con la tarjeta fuera del tacógrafo, ¿vale? O sea, esta gente que los jefecillos, los aguilillas, les están diciendo que dentro del puerto quiten la tarjeta del tacógrafo y le pongan en modo out, eso está mal hecho. La tarjeta tiene que ir siempre dentro del tacógrafo. Y luego, un vehículo que está entrando y saliendo constantemente del puerto ya no vale. Eso solo vale para un vehículo que estuviera siempre dentro de un recinto privado y que no salga. Y aún así, tiene que llevar la tarjeta del tacógrafo puesta, porque ahí queda registrada la jornada laboral del trabajador, del chofer que lleva el vehículo. ¿Vale? Entonces, claro, yo ahí eso que ha dicho Miguel Ángel, de que igual eso está pensado para posibles reclamaciones, de evitar reclamaciones de horas extras, no, yo creo que no, porque si la tarjeta va puesta dentro del tacógrafo, tú aunque lleves el tacógrafo en modo out, la tarjeta sigue registrando tu jornada laboral. Es más, yo pienso, y la lógica me dice, que fíjate lo que te digo, todo lo que se trabaje en modo out con la tarjeta dentro, que estás como operando dentro de un recinto privado, yo creo que todo, absolutamente todo, se computa como trabajo efectivo. Yo creo que todo es trabajo efectivo, porque se supone de que tú, el camión apenas anda,
estás subiéndote, me subo, me bajo del camión, hago papeles, engancho, desengancho, abro esta plataforma, la cierro, es decir, como que tú estás haciendo como labores de, no sé, de pequeños movimientos, almacenaje, cosas, tareas de almacén, ¿vale? O sea que yo entiendo que ahí todo computa como trabajo efectivo. Creo, me da la sensación, salvo que, no sé, igual, yo qué sé, en tu hora de almorzar o tu hora de comer, pues cojas y pongas la cama y el camión esté quieto y esté parado, vale, lo puedo entender. O sea, el motor parado, a motor parado, lo puedo entender. Pero, ojo, vuelvo a recalcar, hablamos de un vehículo que no sale de un recinto privado. Y luego también yo creo que hay que ver las particularidades y las normativas de cada uno de los puertos de España. Porque igual aquí en Barcelona lo quieres hacer, te engancha la portuaria de Barcelona con el tacógrafo en modo out, porque a veces hacen controles, piden tarjetas, piden documentación, es decir, que la tarjeta tiene que ir puesta, ¿vale? O la propia Guardia Civil, que te pare la Guardia Civil dentro del puerto de Barcelona, porque dentro del puerto de Barcelona tiene total jurisprudencia la Guardia Civil, te paran y allí dentro la Guardia Civil es Dios. ¿Qué haces? Te van a decir, pero chaval, ¿dónde vas con el tacógrafo sin tarjeta? Es que te van a denunciar y con razón, ¿vale? Porque sí, a ver, el puerto de Barcelona sí puede ser un recinto privado, pero es un recinto privado donde circulan miles de camiones cada día, donde van vehículos de servicio, donde van autobuses, si es que van autobuses por dentro del puerto de Barcelona, y salen, y van al ZAL, o sea, aquello es como una pequeña ciudad. Entonces no es absurdo, no puedes ir por allí dentro sin tarjeta. No es como un recinto privado, el patio de una empresa, que igual tienen allí una tractora para sacar y meter remolques del parking donde dejan los remolques a los muelles, y cuando los han descargado lo sacan de muelle y lo llevan al parking, y luego ya vendrá la tractora de la empresa que sea a engancharlo y ya se lo llevará. Vale, ahí sí, ahí el chofer que lleve esa tractora, que esa tractora vive y duerme allí dentro de ese patio, pues pone su tarjeta por la mañana, lo pone el tacógrafo en modo out y él va trabajando, va haciendo, pero ya está. O sea, el resto son aguilillas, vivarachos y tomadores de pelo, a los conductores. O sea que ya sabéis que eso que os dicen está mal hecho. Seguimos informando y despertando a los atocinados. Un saludo.